Tenga usted, Paulino, una noche en paz. No creo que le vaya a ocurrir hoy, pero tal vez el fin de semana. ¿Sabés que es viernes? El cuerpo lo sabe, diría un viejo. Sí, yo te digo, arrancamos, ¿viste? Escuchame, a la mañana me corrieron los mosquitos. Sí. Ya al mediodía dije, bueno, viene con Blinken, sí, la cosa está por Milei, centralidad política, Argentina volvió al mundo, hay atractivo por el producto llamado Argentina. Casi una solidificación, lo dijo aquí con nosotros, se lo preguntaba Guillermo Francos hace un rato, el propio ministro del Interior. Esto casi pone el broche de oro a esta idea de un alineamiento estratégico con los Estados Unidos, que está en la cabeza de Milei, que está viajando hacia allí. Pero después empecé a ver alguna cosa por la tarde que ya me ocupaba, porque ya mi cabeza estaba en Boca River, River Boca, en mi caso. El resto puede estar en Racing Independiente, esas modo cosas, ¿no? domingo. Exactamente, modo domingo. Bien. Sí. Más planes de fin de semana con mi hija, qué sé yo. Después apareció Nacho Torres, irrumpe en escena. Tuve que escucharlo 2 veces porque dije, si hay algo que en la rebelión pensable de los gobernadores, en la, yo diría, confrontación permanente que la Casa Rosada tiene con muchos de ellos, que hubiera pensado que empezaba por cualquier otro lugar, no por Ignacio Torres. Totalmente. De hecho, Quintela fue el del primer cruce con la idea del BOCADE, la moneda propia, que aparentemente va a estar impresa en los próximos 30 a 35 días. Era Gerardo Zamora cruzándolo, gobernador de Santiago del Estero, cosa que sucedió efectivamente, más allá de esta foto en Mamá Antula. Ahora, la verdad es que estamos a esta hora con incontinencia de Twitter, que no existe. Sí, y como mucha gente, ¿no?, que imagino también, más allá de que nuestro deber es informar, contar lo que va pasando minuto a minuto y todos los detalles, mucha gente que dice, bueno, ¿cómo es el día después, no? Porque por un lado vos decís, bueno, el presidente, y lo veíamos recién con Ceci, que tiene información para darte de lo que está pasando en último momento en Casa Rosada, ¿no? El presidente está retuiteando, hay ciertos agravios, vuelven otros agravios, y vos decís, esta liga es como la de los más aliados, ¿no? Digo, ¿qué pasa con un Kicillof que ya se adhirió a lo que dijo Nacho Torres? ¿Qué pasa con lo que tenés que hacer efectivamente y lo que viene para el día después? Bueno, a esta hora, el título es A esta hora, un urgente, porque a esta hora de la noche de viernes, 11:03 en la República Argentina, esto es la novedad, el urgente. Javier Milei le responde a la respuesta de Nacho Torres sobre el tuit original de Javier Milei. Nacho Torres, Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la justicia. De paso, aprende a leer un contrato de deuda, así te evitas quedar en un muy ridículo offside. Ánimo, ya aprenderás. A ver, ya cuando mi abuela me decía Josecito, me lo decía con cariño. Cuando te dicen así, Nachito, el presidente, no sé cómo lo tomás vos, Paulino, sí. No sé cómo es el pequeño, el diminutivo de Paulino. Ojo, está entrando en un camino de punto de no retorno en términos personales, de relaciones, a eso me refiero. El propio presidente, eso es muy grave y gravoso. Así le asista la razón. La justicia determinará. Ahora, acá hay un tema. Nacho Torres, nacionaliza su figura, encabeza una rebelión de gobernadores patagónicos, en una jurisdicción o en una geografía argentina donde además el kirchnerismo perdió peso específico, ya no gobierna Santa Cruz, donde en Neuquén el movimiento popular neuquino cedió ante una facción que fue mucho más englobante que el movimiento popular neuquino que comanda Rolando Figueroa, en una jurisdicción, la de Río Negro, donde hay un frente provincial que ha consolidado espacio político y fuerza equidistante de las fuerzas nacionales, Beretilnec, y donde Ignacio Torres había logrado introducir a Juntos por el Cambio, a la oposición en alternancia, al peronismo y a los partidos provinciales después de 20 años en el poder. Sí. Y es ese Nacho Torres el que rompe abiertamente y desafía abiertamente al propio presidente de la Nación. Con tan pocos días de gobierno, está Ceci Devana, Paulino, que la sumamos, pero te quiero mostrar la foto, porque en la Argentina hoy las fotos no son como eternidades. Esto pasaba hoy. En el gobierno había una celebración por la visita de lo que es una de las figuras más relevantes a nivel internacional, que es el número 2 del presidente Joe Biden, que vino a la Argentina, una de las figuras más relevantes. Estaba la ministra de Capital Humano, estaba el ministro de Economía. Mostremos la foto en este lugar que Fran Juven, que lo veo aquí también en el estudio, conoce muy bien, que
que es donde habitualmente trabajan los ministros de Economía, la postal del día. Y este era el clima, ¿no? Este era el clima. Había mucha satisfacción hoy en Casa Rosada con lo que fue la visita de Antony Blinken y seguía lo que había pasado ayer, ¿no? Con la visita de Guita Gopinath, que estuvo casi 2 horas con el presidente reunida, la número 2 del Fondo Monetario. Entonces, el gobierno estaba cerrando una semana que consideraban realmente muy buena en lo que es la proyección internacional, en la previa incluso al viaje del presidente a Washington, cuando irrumpe este comunicado encabezado por Nacho Torres, que sin duda fue un cimbronazo. Decían sí que esperaban alguna reacción más de los gobernadores, admitían que no exactamente por el lado de Nacho Torres. De hecho, a comienzos de esta semana, cuando se reanudaron los diálogos entre el gobierno y los gobernadores, ¿se acuerdan el lunes que el presidente ve a Gustavo Valdés cuando viaja a Corrientes, que Valdés dialoga durante media hora con Francos, y el martes directamente la reunión de Francos con 5 gobernadores? Ellos decían, bueno, sí, empieza a haber un nuevo diálogo, teniendo como horizonte el debate de la ley ómnibus, y decían, en realidad el diálogo se va a poder reanudar con algunos, no con todos, porque no es lo mismo, y usaban este ejemplo, un Jaldo que un Yarlora. Porque a comienzos de esta semana el enemigo del gobierno, si se quiere, el que había elegido confrontarlo, era Martín Yarlora. Y termina cerrando la semana la irrupción que vimos. Yo creo que la pelea ya es con todos los gobernadores. Acá no hay propios y extraños. Y Milei traza una línea. Son ellos, los malos, los que han traído a la Argentina hasta acá, no importa si entraron ayer, si tienen ínfulas de cambio, si son más demócratas o menos. Y después estamos los buenos, que por supuesto quienes dicen esas definiciones son siempre los que ocupan y ostentan el poder, con la arrogancia de decir nosotros somos los buenos, el resto está los malos. Muy bien. Yo creo que ahí Milei empieza a tener un problema en la gestión, porque en la comunicación le va muy bien. Probablemente si haces una encuesta, una parte importante de la sociedad dice Milei tiene razón, no lo dejan gobernar. Va a ser la primera lectura casi lineal. Ahora, el problema es que para que las cosas sucedan, pues tenés que construir consensos para arbitrar los medios necesarios e indispensables para que las transformaciones ocurran. Porque en 2 meses Milei no logró plasmar una sola ley. En 2 meses el decreto desregulatorio se le cayó en una parte sustancial, como el capítulo laboral, por parte de la justicia. En 2 meses ha tenido un revés judicial en términos del Fondo Compensador del Transporte, que el gobierno ha anticipado que va a apelar, porque decía Ceci hoy en la tarde, cree que es legal, pero hay que ir a una instancia de apelación. En el medio de las provincias fueron por el Fondo de Incentivo Docente, más allá de que está caído y que ya no rige como ley, pero que les impide mucho financiar cosas que antes la Nación financiaba. Incluso se va a sumar Kicillof la semana próxima, hasta donde sé, en materia de transportes, por ejemplo, por el Fondo Compensador en el interior del país. Y lo que parecía un efecto distractivo respecto a algunos temas que estaban sobrevolando en la profundidad, en términos de discusiones, como lo que implicaba el ajuste sobre las jubilaciones o algunos otros aspectos, pasó a ser un método de gobierno. Y yo no tengo claro cuál es el salvoconducto, porque vos siempre que estás en una negociación tenés que darle salida al otro. Porque si no te imponés, lo doblegás, ganás, es a todo o nada, y podés ser nada. Mira, hoy parafraseaban, y está en línea con esto que planteabas, Paulino. ¿Te acuerdas la famosa frase, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, ¿no? Una frase histórica de la economía local. Acá lo que dicen es, les estoy hablando con el bolsillo, ya no puedo hablar con el corazón. Esto es todos textuales que surgieron hoy en la mesa chica del gobierno nacional. La otra frase que te diría que para mí fue el título de las fuentes más cercanas al presidente de la Nación, es cuando él les responde, es la historia de mi vida. Digo, porque se da esta particularidad, Paulino, que desde la lógica de otro poder ejecutivo, por ahí el conflicto, o de poder ejecutivo anterior, el conflicto, salvo con Cristina o con Néstor Kirchner, que en cierta medida los envalentonaba el conflicto, ¿no? Capitalizaban ese conflicto. Después, cuando uno veía a un Mauricio Macri, por ahí lo sufría el conflicto, ¿no? Es algo... En este caso, por la personalidad también del presidente y por esta cadena de tweets que no para de retweets, y pareciera ser que es lo que contaba como su psicología la propia Karina Milei, que es cuanto más lo atacan, y él lo ve así, más lo agrandan. Más lo agrandan. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Después habrá que ver lo que vos bien planteás, que es, bueno, va a haber que pasar por el Congreso, hay leyes por delante, tenés lo del INADI como logro, tenés mucho del Ministerio de Economía, que la verdad que son cucardas que hoy se puede colgar, pero en un país con más del 45% de pobreza. Entonces,
el umbral está muy cerca de cómo mejorás y cuán cercana es esa mejora financiera en la economía real. Sí, en todo este contexto aparecen los propios también teniendo batallas, los propios por los propios y extraños, digo, porque hasta acá uno pensaba que Nacho Torres era muy amigo de Patricia Bullrich o que tenía una muy buena relación. Sin embargo, Patricia Bullrich también salió a contestarle, defendiendo a Milei, al propio Nacho Torres. Hasta acá los ministros estaban algo prescindentes, advirtiendo además que Mena, el vicegobernador de Nacho Torres, anticipó esta tarde, con quien te habla, que finalmente están pergeñando la idea de ir a la justicia para una denuncia penal contra Luis Caputo, el ministro de Economía, por retención indebida de fondos. Pero más allá de eso, mirá lo que dice Patricia Bullrich en el tuit a esta hora. Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, le dice a Torres, más allá de que hay otros 4 gobernadores del PRO que firman adhiriendo a Torres, entre ellos Jorge Macri, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple, o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos. Bueno, ahí el dilema que tiene Nacho Torres, imagino, y esto es una deuda, lo decíamos, del gobierno anterior, él acaba de asumir, es que los fondos no le están dando por ahí para pagar directamente los salarios. No digo, ahí hay una cuestión donde Bullrich lleva el debate a otro arco, que es el arco en el cual seguramente la opinión pública está más que de acuerdo, que es el tema de, bueno, la propiedad privada, esto en referencia a que si vos no dejás que salga un barril de petróleo desde Chubut, en realidad no lo podés hacer porque sos el Estado, y esto es un tema del sector privado, salvo que te alíes con ciertos sindicatos para que se frene la actividad. Pero digo, se están mezclando, ¿no? Sí, pero acá hay algo que no podemos dejar pasar por alto, nobleza obliga. Esta idea de es el cambio, y el cambio es todo tipo de cambio, no importa qué, en un país de personas pensantes, razonables, no existe. No es que cambio por cualquier cosa. No, en ningún país, ¿no? Digamos. Bueno, por eso digo, entonces, cuidado con esta idea de decir, si te opones a mi ley, no querés el cambio. No, para. Acá levanto la mano. He sido muy explícito y muy vehemente en la idea del cambio. Hablábamos de un presidente prescindente, Alberto Fernández. Hablábamos de una vicepresidente ausente. Hablábamos de un ministro hiperempoderado con rol de presidente haciendo una propia campaña con fondos públicos que íbamos a pagar entre todos. Todo eso lo dijimos, no es que no lo dijimos. Contamos hasta el hartazgo todos y cada uno de los hechos de corrupción. Dijimos y hablamos sobre que había que transformar sistemáticamente, o el sistema político argentino y el sistema en general. Para eso tenés que hacer una reforma laboral. El gobierno no presentó ninguna. Para eso hay que hacer, no la presentó, hizo un DNU, no es lo mismo que una reforma laboral. No hizo una reforma previsional, hay que hacerla, hay que sanear las cuentas. No estás dando batallas, una reforma tributaria. El gobierno no bajó ni un solo impuesto, dijo que no tiene argumento y está bien y en el corto plazo uno lo puede entender. Pero no es el cambio esto, a como dé lugar, versus lo que alguien puede poner como matiz. Porque Bullrich parece decir es cambio o nada. Como eslogan de campaña está bien, pero en la gestión el cambio puede ser de múltiples maneras. Y a mí no me gusta un cambio con prepotencia, con autoritarismo, sin estar regulado a la ley y pasando por encima de autoridades legítimas. Sí, ahí hay que ver cómo tomás si la deuda es impaga por parte del gobierno provincial. Pero dale una habilitación que no le dio el Banco Central para que reestructure la deuda. Chubut puede salir y tomar deuda en el exterior. Se la dieron a Rogelio Frigerio en Entre Ríos hace un mes. Bueno. ¿Por qué no se la dieron a Nacho Torres? Porque es reprimenda. Lo dijo aquí Guillermo Franco sin querer, creo. ¿Dijo que es reprimenda? No, dijo, bueno, no le dieron los instrumentos a Milei, Milei empieza a tomar cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hace minutos lo que decía Martín Menem es su versión. Sí, Martín Menem es el conciliador. Y yo te vi. Sí, pero no tanto, porque su versión es lo que está pasando es que no hay plata y hay que entender que esto es a nivel nacional y a nivel provincial. Y lo mismo en el Ministerio de Economía. Yo tenía recién las declaraciones que surgieron desde el Ministerio de Economía donde decían el problema de fondo tiene que ver con que la Nación está haciendo un ajuste de 5 puntos, se le pide a las provincias de medio punto y no quieren hacer ajuste. Digo,
cada uno tiene su campana. Lo único que para mí, esto es opinión, no información, me parece importante es que al final del día uno lo que quiere es que se pongan de acuerdo, ¿no? Digo, que en definitiva se pongan de acuerdo porque en este país estamos todos, en este barco estamos todos y si bien es una noche muy caliente en términos políticos, vos decís, bueno, siempre hay otro día, un día después, y lo único que quiere la gente es que le solucione sus problemas, tanto sus gobernadores como su Poder Ejecutivo Nacional, para eso los votaron. Sí, y por eso hay que apostar al diálogo. Nunca es con la confrontación. La confrontación te lleva a ganar elecciones. La confrontación en el poder, cuando vos tenés mayorías, te puede dar alguna victoria a lo pirro, pero no es duradera en el largo tiempo. Bueno, ahí las palabras del presidente de hoy fueron, el diálogo está, cuando hay un no, se rompe el diálogo. No sé, digo, ese es el punto de vista del Poder Ejecutivo. Pero a Nacho Torres le sacaron el fondo de incentivo docente. ¿Qué hizo? Lo puso a la provincia. ¿Y qué dijo Luis Caputo en la nota con Pablo Rossi? Que veía con mucho beneplácito lo que había hecho Ignacio Torres, el lunes, ¿eh? No estás hablando del más combativo. No, Acá cero. están corriendo a los que quieren apoyar. López Murphy, ¿cuál es el sentido del tuit del presidente de hoy? ¿Podemos tener el tuit del presidente de Javier Milei con el mayor de los respetos? Porque miren cómo le responde otra vez al propio López Murphy, que intenta mantener una distancia con la decisión del presidente y respalda, le es legítimo, como le es legítimo al presidente decir lo que le plazque, lo que le plazca, respalda el accionar de Nacho Torres. Y entonces Milei dicen, uy, miren quién apareció apoyando, quién salió a bancar los dislates de Nachito, dislates de Nachito. ¿El Bulldog avala el default de Chubut contra los compromisos asumidos? Además, ¿acaso avala el avance sobre los derechos de propiedad del sector productor energético? Su resentimiento es más fuerte que su liberalismo. Todos los gobiernos provinciales, había dicho López Murphy, merecen el respeto del gobierno nacional, mi apoyo al gobernador Ignacio Torres. Yo insisto, no quiero arrepentirme de nada de lo que diga y en consecuencia lo quiero marcar hoy. Siempre es más fácil cuando las cosas están distintas, pero es mi estilo. Yo no comparto esta lógica. Esta lógica expulsa, no incorpora. La peor versión del kirchnerismo fue el vamos por todo de Cristina. Fue la 125, no fue la transversalidad de Néstor Kirchner. La peor versión del menemismo fue cuando se obturó, se cerró y en el tramo final no quiso salir de la convertibilidad cuando lo había hecho Brasil en el 98. No fue todo el primer tramo que construyó las reformas. Bien o mal, no importa. Estoy hablando de los consensos en los cuales uno administra la cosa pública. Con consenso se reformó una Constitución Nacional con el principal adversario opositor firmando esa reforma constitucional, Alfonsín, en el 95. En el 94 se firmó. En la discusión pública terminamos en 3 meses de corte de rutas persistentes y cobos eyectados de la vicepresidencia por pensar distinto a la presidenta, anticipando ese voto meses antes, como vos bien sabés. Lo que vino después es historia conocida. Yo creo que es válido dar ciertas y determinadas discusiones. Me parece bastante adolescente estar planteando estos temas por Twitter, hablando en público, no llamándose, no hablando. Y rige para todos, eso es cierto. Es así, la lectura que hace el gobierno es otra, la verdad. La lectura que no es opinión mía, sino lo que el gobierno lo que interpreta es: la gente nos votó para hacer un cambio, hoy se ponen de acuerdo desde la política para trabar ese cambio, la Unión Cívica Radical sale con un comunicado, esto termina uniendo a un Kicillof con un Nacho Torres, que están en las antípodas por ahí ideológicas, termina firmando un Jorge Macri con Todos Juntos por el Cambio. Digo, la interpretación que hacen ellos es que por ahí es funcional, ojo, al estilo es como si gobierno. Yo te diría que Milei es kirchnerista. Lo tiene a Scioli adentro, lo tiene a Janina Martínez, dejó en la FIP los que estaban en carrera, dejó en Migraciones al que estaba abajo del propio Mitchell. Nunca dijo que Cristina Fernández de Kirchner era corrupta, que eso lo tenía que determinar la justicia. Y es más, hasta ayer, el ministro Cuño Libarona dijo: vamos a desarticular la Oficina Anticorrupción y vamos a ser creyentes en causas de corrupción. Leamos lo que querramos leer. Sí, pero a mí me gusta que el otro... En eso disiento, pero tu punto de vista y lo respeto. No, pero por eso digo, que yo no comparto que Milei sea kirchnerista. Lo que estoy diciendo es, si vos tomás algunas cosas, ahora vos no podés poner a Nacho Torres al lado de Kicillof o a Ricardo Quintela al lado de Jorge Macri. Creo que la diferencia es abismal. Ahora, el problema es que los unifica algo. Por la decisión, es verdad. Pero lógico, porque estás uniendo en algo que... Porque ellos también son legítimos.
O el único legítimo es Milei y todo el resto está pintado. Porque si no parece que la legitimidad solo es de alguien y del resto no. Es muy inteligente comunicacionalmente. Y sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero definitivamente a los efectos prácticos creo que es dañino para el presidente. No, y es un largo plazo, ¿no? Hablábamos cuántos meses lleva. 2 meses, sí. Son 4 años, ¿no? Digo, y la mayoría de los políticos que hoy salen a rechazarlo también son nueva política, son un cambio. Digo, hay que decir también que eso, al momento de construir, cuando vos decís es un nido de ratas el Congreso y tenés que ir a hablarle al Congreso, cuando todas esas cuestiones, los puentes, si uno entra en la zona de la falta de respeto, siempre se rompen, ¿no? Yo creo que ese es el punto, ese es el punto. Me parece, José, para liberarlos, que efectivamente ese es el punto. Hemos entrado en una discusión personalista que no conduce a nada. Estamos a esta hora de noche de viernes, insisto, con tweet y retweet, y el presidente hablando de Nachito sobre el gobernador. Es muy espontáneo, es muy original, es una nueva construcción de poder político. No hay duda, ha sido recontra exitoso, está en la Casa Rosada, es el presidente, llegó con un mandato popular explícito. Lo que no tengo claro es que todos los que votaron al cambio quieran este tipo de cambio o de este modo. Porque si no parece que, de vuelta, el cambio es cualquier cosa distinta a esta. Y hay algunos que te van a decir, mirá, no sé qué es distinto. Si vos me decís, cerremos los tribunales y que no haya jueces, no. Si vos me decís, mira, cerremos el Congreso y votemos leyes porque no me dejan y las hago por decreto, no. Si vos me decís, qué sé yo, cosas que podrían ocurrir que no están pasando por suerte, y muchos podrán decir y no. Y me parece que ahí estamos en la discusión. En fin. Bueno, prestaremos atención, te noto bien analítico, modo la verdad que para esta noche te miraremos con muchísima atención. Enorme como siempre, un placer. Enorme placer, como siempre, José, un verdadero gusto. Y buen descanso, buen fin de semana. Saludos a la familia. Abrazo. Ceci, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Ponemos en marcha.